Estamos en el 7 de enero de 2021. Esta mañana, como se lo veníamos anunciando, vamos a conversar con diputados por el partido FMLN. Hay diferentes temáticas que abordar con ellos, como por ejemplo la aprobación del presupuesto que se dio la madrugada del 24 de diciembre. Dos de los decretos que fueron aprobados ese día, pues ya fueron vetados por la Presidencia de la República y hablaban de fondos para las municipalidades. Además, les recordamos que estamos en un periodo previo a una elección. El 28 de febrero los salvadoreños tenemos que ir a las urnas para elegir una nueva asamblea legislativa, la representación al Parlamento Centroamericano y las 262 alcaldías. Hay temas que hablar sobre lo que está ocurriendo también en materia electoral, pero vamos a poner algunos hechos en contexto y luego pues saludamos a nuestros invitados de esta mañana. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el decreto 781 por vicio de forma. La Asamblea Legislativa invadió la competencia del Ejecutivo al no consultarle normas presupuestarias. La consecuencia es que el decreto 640 está nuevamente vigente y las reformas para asignar los fondos al Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los municipios FODES, veteranos y Fomilenio no llegaron a convertirse en ley. Sin embargo, la Sala aclara que esta decisión no implica que dé preferencia a las asignaciones presupuestarias del Ejecutivo o del Legislativo, sino que argumenta que la competencia del Ejecutivo fue invadida por la Asamblea Legislativa por haber emitido normas sin haberle consultado a Hacienda. La resolución aclara que es preciso que los rubros previstos en el decreto vetado FODES, Fomilenio, veteranos, sean atendidos con la urgencia que ameriten. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con los diputados del FMLN, Yancy Urbina y Chafik Handal. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, ya están en nuestra sala aquí en Hechos AM, nuestros invitados de esta mañana. Saludamos a Yancy Urbina y a Chafik Handal. Bienvenidos, un gusto que nos puedan acompañarnos en esta primera semana de trabajo de este 2021. Un gusto que nos acompañen. Muy buenos días, Manuel, encantada de estar con usted y con mi colega Chafik acá para conversar sobre varios temas importantes para la población. Buenos días también, Manuel, buenos días, Yancy, y buenos días, por supuesto, a todos los televidentes y aquí a la orden para poder conversar. Así es. Saben, tengo una pregunta respecto a la salud de algunos de los miembros del FMLN. Supimos que Norma Guevara está hospitalizada debido pues a situaciones de complicaciones de salud. ¿Cómo se encuentra ella? ¿Cómo está también Óscar Ortiz afectados por el COVID-19? En el caso de nuestro secretario general, él ha tomado ya actividad, está retomando su actividad, tanto política como también de todo orden. Él está prácticamente de nuevo en actividad, como es característico de nuestro secretario, con mucho entusiasmo, mucha alegría, mucho dinamismo, está al frente de la conducción de nuestro partido de una manera muy activa. En el caso de la compañera Norma Guevara, ella está en un proceso de atención médica hasta lo que tenemos información. Hasta el día de ayer ella está estable, está siendo atendida, está respondiendo positivamente a la atención que le están brindando en términos de salud. Esperamos por ella y su familia, así como por todas las personas que enfrentan esta situación, que salga adelante, y estamos seguras que es una mujer muy fuerte y seguramente así será. Muy bien, definitivamente que estamos pues a la expectativa de esto porque pues se ha difundido esta información a través de las redes sociales y ha generado pues mucha expectación la condición de salud de ellos. Pero hablemos de lo que ha pasado en las últimas horas. Como ya pues mencionábamos en la nota introductoria, la Sala de lo Constitucional declaró pues inconstitucional el decreto 781 aprobado pues por la Asamblea Legislativa. En este decreto, recordamos, se reorientaron fondos para pagar el FODES, que el gobierno pues adeuda a las municipalidades, y también los 50 millones para Fomilenio. La sala dice de que no se consultó lo suficiente, en este caso, a Hacienda. Yancy, ¿cómo ven ustedes esta resolución, este fallo de la Sala de lo Constitucional, que tiene también un voto razonado? Hay un voto disidente de la sentencia porque, como usted bien conoce, para los que han tenido la oportunidad de familiarizarse con este tema, hay una aprobación de una reforma que realizó la Asamblea Legislativa, que es el decreto 781, para subsanar una situación que está presente, y es el no pago por parte del Ejecutivo de los 7 meses del FODES correspondientes al año 2020. Esta situación está afectando grandemente a los municipios, a los consejos municipales, pero también a las municipalidades que no han recibido esos fondos.
Y hay también una situación particular con el tema de Fomilenio. Claro. Entonces hay una disposición que tomó la Asamblea Legislativa de reasignar estos recursos desde el decreto, desde los fondos autorizados y disponibles en el decreto 640. A propósito de ello, hay una sentencia de la Sala donde también hay un voto disidente que difiere en relación a la sentencia, en el sentido de que efectivamente sí se hizo la consulta. Todos los hechos de la Asamblea y de la Comisión de Hacienda especialmente son públicos, son notorios. Incluso la sentencia en su voto disidente también establece de que esa demanda ni siquiera debió haberse admitido, ni tampoco se debió haber dado trámite. Es decir, aquí hay una diferencia de criterio muy importante. Ahora, lo que también queda claro es que este es en todo caso, es un vicio de forma que es subsanable. En ese sentido dependerá de la Asamblea Legislativa si se subsana esa situación que señala la sentencia de la Sala. Pero también en esto, Manuel, hay que tener muy claro un elemento o varios elementos que señala la misma sentencia, y es que confirma lo de la Constitución, en el sentido que las facultades de la Asamblea Legislativa de asignar los recursos, y también señala, por ejemplo, que el Ejecutivo no puede disponer de esos recursos sin haber hecho el proceso de incorporación presupuestaria a la Asamblea Legislativa, dejando, digamos, sin validez el argumento del Ejecutivo en el sentido de decir que ya había dispuesto de estos fondos. Este tema va a seguir dando mucho, digamos, en todas las instancias, porque supone, lo que está planteando la sentencia de la Sala es que desestima el argumento del Ejecutivo de que esos fondos ya los había asignado. Claro. Y la misma sentencia le dice que no tiene las facultades para asignarlo porque eso es de la Asamblea Legislativa. De hecho, si el gobierno ya asignó esos fondos a través de otro mecanismo, ya está cayendo en una ilegalidad, y eso tendrá que continuar esta discusión. Lo que nos preocupa de fondo en este tema es que continúa la situación irregular en el pago del FODES para los municipios, afectando a las comunidades, los programas de becas. Hay cantidad de proyectos que están ahí. La misma resolución habla de que se debe de buscar una solución al problema planteado, en este caso los fondos. Digamos, ¿qué alternativas quedan, considerando de que obviamente ya vimos que con el Ejecutivo y el Legislativo pues no hay nunca un acuerdo? Hemos visto pues esta mala relación que ha estado presente durante el último año sobre, digamos, diferentes temas que han sido debatidos en la Asamblea Legislativa, incluso pues algunos relacionados con el tema de la pandemia. En este caso particular, Manuel, hay que recordar que la obligación del pago por parte del FODES es del Ejecutivo y estaba considerado en el presupuesto. El incumplimiento a esa disposición de presupuesto 2020 es lo que está generando esta situación que afecta mayoritariamente a los municipios. Pero yo también quiero decirle algo. En estos últimos días hemos conocido, por ejemplo, los ingresos finales del año 2020. Claro. Y eso, usted también, ayer mismo salió una publicación en medios rotativos donde confirman lo que ya había planteado también en página web el Ministerio de Hacienda. Y es que los ingresos no cayeron en la magnitud que planteó el Ejecutivo desde el primer momento. Es decir, la disminución de ingresos por parte del Ejecutivo no fue la que estaban esperando, de más de 900 millones, como argumentó siempre el señor ministro. Se hablaba de un 6% la caída ayer, por lo menos el dato que saliera que era un 6%. Incluso las disminuciones de ingresos pues son realmente menores a lo que tenían previsto y esperado. Y hay que recordar que previendo esa disminución, independientemente del monto que fuera, la disminución estaba cubierta por la cantidad de recursos que se le han aprobado al Ejecutivo para que pueda cumplir sus obligaciones y atender la pandemia. De hecho, la asignación millonaria que se ha hecho era suficiente para eso y más, y no hay justificación alguna, como lo dice la sentencia también de la Sala, que no hay justificación para que no esté pagando el FODES que corresponde a los municipios. Como le menciono, claro, la observación que señala la sentencia es de forma, es subsanable. Habrá que valorar en su momento la notificación
a la Asamblea Legislativa si ella está en, si hay condiciones para subsanar esa situación. Yo quiero decirle de que las consultas son, como lo dice la sentencia también y el voto disidente del magistrado, es público y notorio que hubo una solicitud de reforma al decreto 640 por parte del Ejecutivo, como también es público y notorio las consultas que se realizaron al respecto, pero también es público y notorio de que la negativa del gobierno a pagar al FODES ha estado presente y es una negativa que no tiene ninguna justificación de fondo, porque en realidad los recursos los han tenido. Hay un tema ahí en esto, Manuel, que creo que vale la pena también para hechos futuros, y es el hecho del mecanismo constitucional para la asignación de los recursos, porque lo que está señalando la sentencia es que si el Ejecutivo dispuso de esos fondos sin haber pasado por la Asamblea Legislativa como ha acontecido, eso también está cayendo en una ilegalidad. Muy bien, hay un punto importante con el tema de las municipalidades. Se había vetado también previamente pues 2 decretos, el 800 y el 803, que tenían que ver con fondos para las municipalidades y proyectos municipales. El gobierno dijo de que simplemente pues eso no iba porque al final esos fondos iban a terminar en las campañas. Lo mismo ha pasado con el tema FODES, donde lo que se ha dicho que hay una desesperación por acceder a esos fondos porque al final terminarían en las campañas de quienes buscarían, digamos, reelegirse, en este caso en las municipalidades. Chafik, ¿cómo ven ustedes esta situación y esta discusión que ha puesto pues en medio del debate a las alcaldías y el trabajo y también el uso de los fondos que en determinado momento se inyectan a estas instituciones del Estado? Gracias, Manuel, por la pregunta. Bueno, mira, yo creo que Yancy ha sido bastante explícita sobre la situación en general de estos fondos. Y ahora con tu pregunta, decir lo siguiente, mira, aquí ha habido una clara violación a la ley. Por ley tienen que asignársele el 10% de los ingresos mensuales al FODES para que sean repartidos en las 262 alcaldías. Eso no tiene que ver con campaña electoral alguna. Son 8 meses que no se les ha dado el FODES. Eso responde a un plan, evidentemente, en este caso sí electoral, del Ejecutivo contra todas las alcaldías que, según ellos, al quitarles fondos, argumentando esto de que es campaña, ellos tendrán oportunidad entonces de ganar. Lo que hay ahí es un cálculo político preelectoral. Quien está haciendo campaña es el Ejecutivo, ahora valiéndose de la oportunidad de quitarles ingresos. Y mira, ya que me hiciste la pregunta, te quiero comentar, por ejemplo, yo hace 2 días estuve platicando con el compañero alcalde de allá de Mercedes Umaña y me dice, estamos en una situación ya de emergencia, estamos en el punto de quiebra de la actividad municipal. ¿Por qué? Son 8 meses ya sin ingresos, hemos venido haciendo de tripas corazón, hemos recortado algunas cosas, las otras para cubrir con todo, no le debemos a nadie, pero hoy enero ya está básicamente a cero, ¿verdad? ¿De culpa de quién es esto? Del Ejecutivo, que no ha cumplido algo que la ley le mandata. Él no puede decir, mire, tuve menos ingresos, que el 10% no tiene que ver con más o menos ingresos, tiene que ver con el ingreso corriente. Si tiene menos ingresos, pues será menos el 10%, pero claro, tiene la obligación de darlos. La campaña electoral, por lo tanto, es de ellos, no de los alcaldes. Pero ahora bien, Chafik, ¿cómo ven ustedes esta situación? Porque al final lo que estamos viendo los ciudadanos es esa mala relación entre los órganos del Estado, esa mala relación que se ha venido, digamos, sosteniendo en los últimos meses y que hemos visto cómo se debate mucho, pero se acuerda nada. Bueno, pero mira, aquí hay que preguntarse, bueno, ¿y cuál es el origen? ¿O quién es el origen? Y está claro que el origen es del Ejecutivo. No solo se ha peleado con la Asamblea, sino lo que es más fácil decir es con quién no se ha peleado el Ejecutivo. Se ha peleado con la Asamblea, se ha peleado con la Corte de Cuentas, se ha peleado con la Corte Suprema de Justicia, se ha peleado con la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos, se ha peleado con todo mundo que según ellos les interfieren en sus planes.
todo con el objetivo de que todo quede concentrado únicamente en el Ejecutivo para poder tomar sus decisiones. Mira, tal es así que ahí está un tuit que puso el presidente, y como yo le digo, el inquilino en casa presidencial, que dijo: nos vamos a gastar el presupuesto del 2021 en 4 meses, en los primeros 4 meses, y luego cuando tengamos la asamblea, entonces nos vamos a recetar todos los, dicho en otras palabras, todos los pedidos de dinero que necesitemos. Ahí está el quid y el centro de su actividad. Concentrar todo en el Ejecutivo para disponer a su antojo, sin controles, sin verificaciones, sin nadie que se le oponga, y endeudar a este país de forma irracional. Ese es el fin central de ese gobierno. Por eso es que a tu pregunta yo te respondo diciendo, bueno, mira, el tema es quién lo genera, y quien lo genera se llama Ejecutivo. ¿Considera usted, Shafik, entonces que hay un cálculo político en todo lo que ha estado ocurriendo en cuanto, digamos, al debate entre órganos de Estado? Claro que sí, mira, hay que acordarse también de la campaña electoral presidencial que él realizó. Uno de sus centros era el ataque a la Asamblea. Y desde que asumió el 1 de junio, inmediatamente siguió con el ataque que terminó, bueno, que uno de sus puntos más álgidos fue el 9 de febrero, que dentro de poco cumpliremos un año. Pero ¿qué tanto la Asamblea, Shafik, ha caído en la trampa, en el sentido de que ha sido, digamos, el objeto del debate, pero al final también se ha prestado a que surjan estas críticas desde el Ejecutivo y han caído en la trampa a la hora de seguir el juego y de caminar hacia donde el Ejecutivo ha querido llevarlos? Bueno, mira, se puede interpretar de esa manera, pero no es necesariamente la realidad. La Asamblea Legislativa tiene un marco de actividad, y si tú ves, la Asamblea Legislativa ha estado dentro de su marco de atribuciones. No se ha extralimitado. Es más, el voto disidente del magistrado Aldo Cader. Aldo Cader, correcto, gracias. Aldo Cader precisamente hace énfasis en eso, que ni siquiera se tendría que haber admitido, porque para su entender no ha habido extralimitación. Además, me parece que se verificó el hecho de que sí, también se le llamó al ministro para que acudiera y no acudió, para hacer esas consultas y no acudió. ¿De acuerdo? Entonces, la Asamblea no se ha extralimitado. Se puede interpretar, miren, les ha tirado un jaboncito para que se deslicen y caigan. Puede interpretarse así porque es a conveniencia para decir, ya ven, los que se oponen son ellos, los que nos quieren siempre cortar el camino son ellos, pero una labor de la Asamblea es precisamente el control de la ejecución de las decisiones que se toman en la Asamblea, sobre todo las que tienen que ver con dinero. No digo auditoría, digo control. Ahí está en la Constitución. Así es. Bueno, en la madrugada del 24 de diciembre se aprobó el presupuesto 2021. Fueron un total de 11 decretos los aprobados, pero fueron días después, el 27, que el Ejecutivo anunciaba que se había vetado 2 decretos, el 800 y el 803, que tenían que ver con proyectos municipales y también con el incremento de la pensión mínima. ¿Qué decir sobre esto, Yancy, considerando, digamos, que ustedes habían considerado o habían determinado que era un logro de la Asamblea Legislativa el incremento de la pensión? 2 elementos que no quisiera dejar pasar la oportunidad, Manuel, para mencionarlo. Sobre este tema de si hay una controversia entre la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo. Claro, claro. Yo quisiera mencionarle 2 elementos. Uno, lo que ha sucedido en nuestro país es que con este ejecutivo, con este gobierno, ha habido un quebrantamiento del orden constitucional y ha habido un irrespeto a los otros órganos del Estado y ha invadido funciones, y es decir, ahí hay una cantidad de hechos notorios y públicos que quizás el más conocido es el 9 de febrero, pero han habido una cantidad enorme a lo largo del año de lo que ha acontecido. Y en eso hay una intencionalidad muy clara de debilitar a los otros órganos del Estado, incluso haciendo mecanismos de chantaje, de extorsión a los otros órganos del Estado. Y le pongo un ejemplo. Ahí está también el manejo restrictivo de los fondos para el funcionamiento de la Asamblea Legislativa.
También hay otro elemento importante. La controversia mayor con este gobierno se origina en los fondos. Y hay que decirlo con toda claridad. ¿Qué es lo que pasa en el fondo de toda esta controversia? El segundo elemento es el manejo de los fondos públicos de manera arbitraria, discrecional y al antojo del presidente como lo ha querido manejar. Toda la discusión que ha venido, la mayor parte, si usted lo ve, tiene que ver con el uso de los fondos públicos. Y nuestra posición siempre ha sido que los fondos públicos deben ser no solamente adecuadamente manejados, sino de forma transparente. ¿Cuál es la resistencia del Ejecutivo a la rendición de cuentas? A manejar con transparencia los fondos públicos. Acá no es una controversia cualquiera. Estamos hablando de la defensa del Estado de Derecho, de la defensa del orden constitucional, pero también estamos hablando de la defensa que debe haber respecto a el uso de los fondos públicos. Y en tema creería que está el punto es importante, el que usted está planteando, pero una de las interrogantes está también en por qué la Asamblea, digamos, no logra de que ese mensaje del que usted está mencionando pues se proyecte en la opinión pública, porque hasta ahora la Asamblea y los partidos políticos que están ahí representados, por lo menos los mayoritarios, aparecen como los menos favorecidos ante los ojos de los posibles electores o ante los ojos de los ciudadanos. La Asamblea aparece como un órgano de Estado con cero credibilidad. Si hacemos un sondeo actualmente, pues la Asamblea, pues mucha gente no apuesta, digamos, por lo que está haciendo, el trabajo que está haciendo la Asamblea. ¿Dónde han fallado ustedes como legisladores en cuanto a lograr hacer entender al ciudadano esos elementos que usted está razonando? La situación, Manuel, es pública y es notoria. Usted no se da cuenta de la campaña que ha habido durante todo este tiempo por el manejo, a través de todos los medios posibles que ha tenido el Ejecutivo. Usted no ve hoy, por ejemplo, la campaña publicitaria, la campaña electoral que está llevando el Ejecutivo con el presidente de la República en todos los órganos del Estado, en todos los medios de comunicación. Usted no ve esa intencionalidad de una campaña en los medios que ha habido durante todo el año. No hay competencia posible en el margen del manejo de las percepciones con campañas mayoritariamente. Y yo le quiero decir una cosa, una pregunta que todos nos hacemos, es quién está pagando todas esas campañas publicitarias del partido de gobierno y también del Ejecutivo, con esa millonaria disponibilidad de recursos. Justamente ha sido uno de los elementos que ha estado en la discusión en el manejo también del presupuesto. Es decir, nosotros vemos un derroche, un despilfarro, un manejo arbitrario, discrecional, millonario en campañas publicitarias por parte del Ejecutivo en contra de los otros órganos del Estado, incluyendo la Asamblea Legislativa. También, Yancy, de que la caída en la credibilidad de la Asamblea Legislativa no es algo nuevo, es algo que viene de décadas anteriores. Sí, en realidad en eso, Manuel, no podemos discutir si la credibilidad o no ha ido mejorando, bajando, etcétera, en medio de una campaña de desprestigio para todos estos órganos del Estado, que no somos el único en realidad. Pero a verdad, la situación que se presenta ciertamente es una situación muy compleja para el país y en el fondo, fíjese usted, se ha desmeritado tanto la Asamblea Legislativa, pero hay un interés muy particular también de parte del órgano ejecutivo, de parte de esta presidencia de la República, de también tomar el control de la Asamblea Legislativa. Esa es una situación que también está presente en este marco y estamos frente a las elecciones del 28 de febrero y usted también nota la campaña que hay alrededor del control de la Asamblea Legislativa para propósitos como ya ha sido planteado por parte de nuestro colega compañero Chafik Jorge Handal. Ahora bien, Chafik, no sé si quiere agregar algo usted respecto al tema que estábamos discutiendo con Yancy. Gracias por la oportunidad. Mira, Manuel, es que efectivamente tú mencionaste algo, no es de hoy. Lo que ha venido es que este gobierno ha subido la parada para desacreditar a la Asamblea, pero durante años anteriores siempre se ha tenido una campaña para desacreditar a la Asamblea, sobre todo no a cualquier grupo de la Asamblea, perdón, no a la Asamblea en general, claro, sino a la oposición que en ese momento esté contra el gobierno en turno.
¿de acuerdo? ¿Para qué? Para intentar domesticar a la oposición. Nosotros, FMLN, siempre durante años hemos sido objeto de ataque de ese tipo de campañas, esperando que el efecto sea precisamente que nosotros bajemos la cabeza y que renunciemos a la confianza que el pueblo salvadoreño nos da con sus votos para ir a la Asamblea Legislativa y ejercer las funciones que la Constitución le da a los diputados, sobre todo en cuanto al control del interórganos con el Ejecutivo. Entonces, para que nosotros renunciemos y digamos sencillamente, bueno, entonces, como no estamos bajo ataque, entonces hagamos lo que ellos dicen. Y hoy este gobierno lo ha incrementado con el uso masivo de las redes sociales, incitando a la gente en el sentido de que, miren, no lean más allá de lo que yo pongo. ¿Cuántas mentiras no hay a diario en las redes, que en las cuales incluso cosas que ellos han, ¿cómo decirte?, cometido errores que nosotros le hemos corregido, después ellos se apropian de eso y saludan con sombrero ajeno? El presupuesto es uno de esos, ¿verdad? La corrección que les hicimos. Y ahora aparecen diciendo, miren qué presupuesto es el que menor deuda tiene en toda la historia. Y es una falsedad tan grande como querer decir que el sol sale de noche. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Tenemos más preguntas para Yancy Urbina y para Shafik Handal, que nos acompañan hoy aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Volvemos enseguida. Continúe con nosotros. Mañana de 7 de enero de 2021, en el espacio de la entrevista tenemos a diputados por el partido FMLN, Yancy Urbina y Shafik Handal están con nosotros. Estábamos hablando de temas de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y los puntos de debate de los últimos días, de las últimas semanas. Entre estos, el presupuesto general de la Nación 2021, que fue aprobado pues la madrugada del 24 de diciembre. Yancy, hablábamos respecto a este tema del presupuesto. En algún momento pues se dijo de que el presupuesto había sido diseñado para que no se aprobara por la Asamblea Legislativa. ¿Qué dicen ustedes hoy cuando los días han comenzado a pasar y el 2021 pues ya está en marcha? El presupuesto aprobado para el 2021 es un presupuesto que tiene algunas precisiones y correcciones en materia de orden legal, constitucional, dado que fue presentado por el gobierno con muchos vacíos en esa dirección. Al respecto, la Asamblea tomó más de 3 meses, alrededor de 3 meses, en la revisión, y también se aprobó con reformas, con mejoras realizadas a partir de toda la revisión que se realizó. Uno de ellos, Manuel, es que el presupuesto disminuye en 162 millones de dólares. Es decir, el presupuesto estaba planteado por 7.453 millones, claro, y disminuyó a 7.291. Ese es un primer parámetro, es decir, hay claro, un ajuste que se hizo en términos de la disminución del monto presupuestario. En segundo lugar, el presupuesto presentado por el gobierno solicitó 1.342 millones de dólares de nueva deuda. Y yo quiero decirle a la población, ese tema de deuda ha sido uno de los aspectos que más se ha discutido con relación al presupuesto. Y al respecto, lo que se aprobó es una serie de reformas y de decretos, de aprobaciones de aquellos recursos que ya estaban disponibles, que habían sido aprobados con el decreto 608, claro, y que se redirigen a cubrir esta brecha presupuestaria. Y en eso estamos hablando de alrededor de más de 1.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que se aprobó únicamente de nueva deuda? 138.7 millones de dólares. Es decir, no se le aprobaron los 1.342 millones que el gobierno quería, porque ese incremento de nueva deuda en 1.342 millones de dólares podría haber convertido en inviable en realidad el presupuesto, la economía del país, las finanzas públicas se hubieran visto muy diezmadas en realidad. Ahora ese manejo de deuda es importante. Pero en tercer lugar debemos de decir que hay correcciones importantes hechas.
Por ejemplo, nosotros incorporamos en el presupuesto 4 elementos que desde nuestra perspectiva, desde el FMLN, son claves. Uno es el incremento a la pensión mínima. La pensión mínima incrementa de 207 a 304. Esto no iba previsto por el presupuesto del gobierno, no lo planteó, lo incorporamos en razón de una medida de justicia social que hay que incorporar en este. Y también se dispuso el monto para financiar ese incremento. También se corrigió la plana al gobierno en el sentido de que vive ofreciendo incrementos a la Universidad de El Salvador, pero en realidad en el presupuesto no había ningún incremento al presupuesto de la Universidad de El Salvador. Y para nosotros el tema de educación universitaria es clave para que podamos avanzar. Y la universidad necesita un incremento en su presupuesto para poder enfrentar la realidad. Se aprobaron 20 millones para incorporar becas, gratuidad y también financiar la universidad en línea, que hoy tiene que ampliarse. Agregamos también la corrección de plan al gobierno con el fondo para los veteranos. Ellos estaban planteando un presupuesto de 102 millones, otra vez deficitario, otra vez incumpliendo la ley de veteranos, y lo que hicimos fue completar con 60 millones, es decir, estamos hablando de 162 millones ahora para el presupuesto de veteranos. En el tema de la pensión mínima, Yancy, al final el decreto fue vetado. El ministro dijo de que los diputados habían tomado como rehén, el ministro de Hacienda, palabras del ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, dijo tomaron como rehén el tema de la pensión, pero al final ese rehén fue liberado, dijo, porque el gobierno va a echar mano de otras fuentes de financiamiento para, digamos, poder pagar la pensión mínima y llevarla a los 304 millones que fueron aprobados, pero no tomando los fondos que se dispusieron en la Asamblea Legislativa. Ahí hay un elemento importante que hay que tener en cuenta. La ligereza sobre los digamos, calificativos que ocupa el señor ministro no son objeto de respuesta, porque la gente misma puede entrar a ver de que en realidad él está en una situación bien penosa. Pero bueno, digamos, el tema de fondo en esto es que el presupuesto se financia con un conjunto de medidas como las que acabo de mencionar, de que tiene las fuentes de financiamiento aprobadas, al igual que se aprueba el decreto de presupuesto. Cualquier movimiento que el gobierno quiera hacer en términos de uno o dos o tres préstamos de estos que han sido aprobados para el financiamiento del presupuesto tiene un efecto en el conjunto del financiamiento. No es como él solamente lo señala de decir que ahí va a tener un efecto en esos dos componentes. Ahora, nos parece gravísimo que el gobierno esté poniendo en riesgo el incremento a la pensión mínima. Y eso que diga que lo voy a sacar del Ministerio de Hacienda, pónganse a revisar las cuentas. Es decir, el presupuesto que asigna la Asamblea para el financiamiento de la pensión mínima son 125 millones de dólares. ¿Cuánto es el presupuesto del Ministerio de Hacienda? 111 millones de dólares. Y ustedes se preguntarán, o sea, ¿de dónde va a sacar el Ministerio de Hacienda el financiamiento para ese ámbito? A menos que quiera hacer otras reformas presupuestarias, y entonces usted se empieza a preguntar, ¿y entonces cómo va a cerrar la brecha presupuestaria? O sea, que está llevando al presupuesto a un presupuesto desfinanciado. O sea, aquí hay asombra la ligereza que viene en el manejo de algún lenguaje sobre algunos aspectos que tienen que ver con las finanzas públicas, porque en realidad el peligro en el que están llevando al país en ese manejo irregular es gravísimo, incluyendo ahora el tema de la pensión mínima. Y yo le quiero decir otra cosa, los fondos del 608 asignan el 30% a los gobiernos locales, y esto ahora otra vez está usted frente a una acción deliberada de continuar boicoteando incluso esos fondos, que no son los fondos del FODES, y hay que decirlo, no paga el FODES, no quiere seguir pagando el FODES, pero además quiere seguir boicoteando en una campaña de boicot contra los gobiernos locales porque está en campaña electoral. En realidad el presupuesto tiene en su aprobación el conjunto de las acciones prioritarias, pero también tiene en su conjunto el mecanismo de financiamiento.
tocar ese ámbito nos parece a nosotros bastante delicado. Pero incluso Yancy, vuelve sobre lo de la sentencia. Hay una pregunta respecto al proceso de aprobación del presupuesto. ¿Por qué solo votaron en este caso Arena, el FMLN, el PDC y el presidente de la Asamblea Legislativa? No le puedo responder porque no votaron los otros partidos. Ellos podrán explicar las razones por las cuales votaron o no votaron. Esa es una responsabilidad de cada uno de los partidos. Yo le puedo decir que el FMLN votó por ese presupuesto porque se incorporó en ello las correcciones de orden legal que tiene que ver con el 6% de la sala, de la Corte Suprema de Justicia y otros aspectos de cumplimiento de ley que teníamos que aplicarlo. Votamos por ese presupuesto porque incorporamos la pensión mínima, ampliamos la pensión básica universal, porque colocamos los 20 millones para la Universidad de El Salvador, porque colocamos los 60 millones para completar el presupuesto de veteranos, porque votamos también por el incremento a los salarios en el sector salud, educación, policía, porque también votamos para aprobar todos los recursos necesarios para la atención en salud. Votamos también porque creemos conveniente asignar todos los recursos para la atención también en educación. Hemos votado por más de 200 millones de dólares que van para las computadoras del sector educación. Y usted se pregunta, ¿cómo va a ser que ese es un proyecto que iniciamos como FMLN? Nosotros iniciamos un niño una computadora. El programa de acceso y del sector público a la educación por medios tecnológicos lo venimos apoyando nosotros de siempre. Por eso votamos por el presupuesto. ¿Por qué no votaron el resto de los partidos? Ellos tendrán que explicarlo. Pero nosotros votamos por el presupuesto por todos esos elementos, porque también le corregimos la plana en el término de todas aquellas ausencias que no tenía. Y también hicimos las correcciones que creíamos convenientes y necesarias para que el presupuesto pudiera vetarse. Y por una razón fundamental, es que nosotros encontramos el mecanismo de financiamiento de este presupuesto sin incrementar la deuda como lo solicitó el gobierno. El gobierno lo que quería era 1.342 millones de dólares más en deuda adicional, y lo que hicimos fue un efecto de manejo de deuda para que eso no ocurriera, porque eso sí pone en grave riesgo al país. Ya todos los estudios lo están señalando. En solo 1 año y medio, este gobierno ha endeudado más el país que lo que tuvo cualquier otro gobierno en los periodos en los que tuvieron. Este tema parece menor, pero es un tema de fondo también. Por esas razones nosotros hemos votado. Hay una pregunta respecto, digamos, al manejo fiscal del país y al tema hacendario. Hay declaraciones que dicen, miren, así como va la situación, El Salvador tiene en determinado momento que hacer una reforma fiscal y en determinado momento echar mano de incremento de impuestos. ¿Ustedes cómo ven el panorama futuro, considerando, digamos, que hay una caída de ingresos, que tal vez no fue tan estrepitosa como se mencionaba, pero hay una caída? También los niveles de endeudamiento, El Salvador ya alcanzó casi un poco más del 90% de su Producto Interno Bruto, y esto es una situación que está, digamos, en la mira de la comunidad internacional y de los organismos calificados. Pero ¿cómo ven ustedes el panorama en cuanto al manejo hacendario? ¿Creen que ya es una situación de hecho que se tiene que hacer algo para mejorar los ingresos y que esto puede ser un incremento de impuestos en determinado momento? Nosotros hemos sido claros como FMLN de que nosotros no vamos a aprobar, no vamos a votar, no estamos de acuerdo con ningún incremento a impuestos a la población. De hecho, lo hemos denunciado. Nosotros hemos dicho no vamos a aprobar ningún impuesto a la población. Hemos dicho claramente no al incremento del IVA. Nos hemos pronunciado claramente que nosotros sobre ese tema no vamos a acompañar ninguna medida que signifique un sacrificio mayor a la población en términos de impuestos. En eso hemos sido muy claros como grupo parlamentario del FMLN y hemos denunciado el artificio del gobierno en el incremento en el IVA que ha planteado en el presupuesto. Los ingresos, por eso hemos colocado un mecanismo también dentro del presupuesto, dentro de lo que se conoce como el articulado, para ir verificando de tal manera el comportamiento de los ingresos. Ese es un tema que va a dar mucho que trabajar en los próximos meses, pero le quiero decir también de que el manejo irresponsable de las finanzas públicas de este gobierno sí está metiendo en grave riesgo al país. Tanto que ha incrementado el nivel de riesgo. Fíjese usted lo que está pasando. Hasta la cooperación de los Estados Unidos
con el tema de la cooperación para las Fuerzas Armadas se ha limitado. ¿Y por qué razón? ¿Cuál es el criterio? Por la corrupción. En realidad estamos en un problema serio como país a partir de la institucionalización que está pasando con la corrupción en las instancias públicas, como ha sido notorio y claro a lo largo del último año, porque los niveles de corrupción a los cuales se está señalando a este gobierno son superiores que cualquier otra experiencia que hayamos tenido en el país. Y si no, veamos cómo ha habido en el caso particular cada semana un destape de casos de manejo irregular de los fondos públicos. Esta es una realidad, este es el tema de fondo. Aquí muchos de los recursos, el problema más grave que tiene este país con respecto al manejo de las finanzas públicas proviene de la irresponsabilidad con la cual maneja también este gobierno los fondos públicos y la enorme cantidad de casos de corrupción que están vinculados a eso, la falta de transparencia y rendición de cuentas. Son criterios que evalúan, esos son los criterios por los cuales no asignaron al Salvador con nuevo sujeto para un programa de Fomilenio, por ejemplo. Aunque el embajador dijo ayer que no había posibilidad de que calificara. Él dijo ayer que no existía la posibilidad de un Fomilenio 3 para El Salvador. Que no aparece en la lista de las calificadoras de riesgo. No existe, dijo, la posibilidad, dijo, de un Fomilenio 3, si hablamos del tema no de existe porque no califica el país. Está claro que no califica por los factores que le menciono de los criterios. O sea, no puede calificar un país donde tiene una valoración tan negativa como lo tiene hoy el gobierno de la República en el tema de corrupción. Y eso es claro, la falta de transparencia. Son indicadores que evalúan todos, incluyendo los programas de cooperación. Eso también está afectando y puede afectar mucho al país en relación a la calificación de riesgo. Y en esto, al mismo tiempo que se evalúa este tema para cooperación, se evalúa también para deuda. Y claro, usted ahora lo que puede ver es que las tasas de interés para lo de deuda están muy altas en relación a el nivel de riesgo país en el que este gobierno ha llevado a El Salvador. Pero hay un elemento ahí importante, la población debe de tener claro que eso afecta a cada uno de nosotros, porque en el momento en que el riesgo país se incrementa, eso afecta a su economía, eso afecta directamente la economía de la familia. Hay un punto importante que me gustaría que lo pusiéramos sobre la mesa, y es que de hecho hay muchas declaraciones del Ejecutivo y de sus funcionarios donde dicen: cuando llegue la nueva Asamblea Legislativa se va a tomar un rumbo diferente, se van a eliminar los obstáculos que actualmente se tienen para tomar decisiones, digamos, desde la Asamblea, y que vayan en consonancia con las decisiones que toma el Ejecutivo. ¿Cómo ven esto ustedes, Chafik, considerando de que vamos a un proceso electoral el 28 de febrero? Vaya, mira, Manuel, gracias siempre por esas preguntas. Mira, lo que pasa, como ya te decía anteriormente, es que quiere concentrar todos los poderes, tenerlos a mano para poder hacer lo que ellos quieren. Eso de que ese es el punto central de ellos, tener una asamblea genuflexa, en el cual les permita tener la mayoría para aprobar lo que sea, a la hora que sea, en el momento que sea, sin tener en cuenta la estabilidad del país, sino simplemente que les abran las arcas del Estado y las posibilidades de nuevos créditos para seguir robando. Y lo digo con plena convicción, para seguir robando. Hay más de 80 casos con el que se cerró el año pasado de denuncias públicas sobre malos manejos en el término de las pandemias. Y continúan con ese problema. Y no han dado una sola explicación de en qué se han gastado el dinero. Y mira, perdona que meta aquí este tema también. El FODES, ya prácticamente se cerró el año fiscal 2020. ¿Y qué pasó con los 8 meses del FODES que no se dio? ¿Dónde está ese dinero? ¿En dónde se lo gastaron? ¿Qué hicieron con él? Entonces la idea de tener una asamblea genuflexa es precisamente para seguir haciendo fiesta, con sus cheradas, con sus, con sus compinches, seguir haciendo la fiesta del momento y seguirse recetando el robo descarado de los dineros del pueblo salvadoreño. Yo sé que a mucha gente le tienen una campaña
de disque logros que han hecho, que no se ven en ninguna parte, no los podés ir a comprobar, no los podés certificar, y continúan creando la impresión de que todo lo que están haciendo es nuevo. Mira la campaña de vacunación. Ya dijeron, vamos a hacer unos 39, creo, módulos para poder ahí, o 59, para poder ahí aplicar la vacuna. Y ya le sacaron fotos de Estados Unidos, donde les están haciendo la aplicación de las vacunas, en los gimnasios. Han puesto las sillas separadas, han puesto todo. Otros países lo están haciendo en los supermercados. Uno dice, bueno, ¿y para qué tienen que ir a hacer una infraestructura de ese tamaño sobrevalorada? No es el tema de la infraestructura en sí, sino sobrevalorada, de $32,000, dicen, por cada unidad, y a una señora en redes le subió, miren, una unidad con esos materiales que usted me han puesto más grande, me la ponen en $14,500. ¿Qué quieren ellos entonces? Una asamblea genuflexa que les apruebe todo sin ningún problema y recetarse de aquí al 2024. Pero, Shafik, esto depende mucho de la decisión que tomen los ciudadanos el 28 de febrero. Claro. Una de las preguntas es, ¿cuál es el enfoque que va a llevar el FMLN de aquí al 28 de febrero? ¿Cuál es el enfoque de la campaña? ¿Cuál es el enfoque de acercamiento? ¿Cuáles son las perspectivas para lograr convencer al votante de que les permita tener una fuerza que maniobre en la Asamblea Legislativa? Bueno, mira, nosotros ya tenemos una plataforma legislativa, hemos hablado sobre al menos 5 ejes importantes, dentro de los cuales, por ejemplo, está el tema de la pensión, el tema de la salvaguarda de los intereses del pueblo salvadoreño en el tema del control del manejo de los recursos financieros del Estado, las leyes que hay que impulsar para lograr el control debido y evitar los excesos, y las irregularidades que provoca la corrupción, ¿de acuerdo? También tenemos el tema de la defensa de los derechos de las personas frente al Estado. Tenemos también el tema de lograr desde la Asamblea Legislativa que la población tenga una participación mayor en las decisiones de Estado que lo van a afectar directamente. Esa es la plataforma que nosotros ofrecemos. Yo te la estoy contando aquí a rasgos rápidos, pues, porque claro, meterse en este detalle, pues sí, es bastante engorroso. Pero decirles, eso es lo que nosotros ofrecemos. Me van a decir, pero ¿y eso qué tiene que ver con la situación actual? Miren, mucho. ¿Por qué se le llama primer órgano de Estado a la Asamblea Legislativa? Porque ahí se producen las leyes que permiten el buen funcionamiento y la supervisión adecuada al funcionamiento general del Estado para que no haya lo que se está ocurriendo hoy. Por eso es que hay que cuidar una buena elección. Por eso es que los votantes tienen que, reflexionar en el tema de darle el poder a una sola persona o a un solo órgano de Estado. Ya tenemos historia en este país de lo que ha sucedido cuando eso ha ocurrido, incluso hasta con la Corte Suprema de Justicia, y todo lo que nos ha llevado esa concentración de poder a a la lucha popular que ha desarrollado el pueblo salvadoreño. Eso es lo que hay que pensar a la hora de la votación, no simplemente, como hoy aparece en la televisión a cada rato, ¿verdad?, darle todo el voto a su presidente para no estorbarle sus planes. Y hasta ahora uno no sabe cuáles son los planes. Shafik, me gustaría también que me diera usted una evaluación respecto a una declaración que hizo Lourdes Argueta, quien actualmente pues, es parte de la Comisión Política del FMLN, y ella señalaba que durante los gobiernos de Mauricio Funes y del profesor Salvador Sánchez Serén hubo una desconexión con la gente. ¿Cómo toman ustedes esta declaración viniendo de alguien que está en la Comisión Política del partido? Bueno, mira, lo que hay que decir es lo siguiente, eso es un poco sacado fuera de contexto en lo cual ella hizo toda esa serie de declaraciones. Nosotros en el Frente hemos dicho, una de nuestros principales errores durante ese tiempo
es que precisamente nos dedicamos tanto a gobernar y a hacer proyectos para beneficio de la población, más de 200 proyectos, que realmente no creamos la conciencia necesaria en la población para defender esos logros. Y ahora resulta que con una cajita que te están vendiendo a dejar a la puerta de tu casa, es un mayor impacto que, por ejemplo, la pensión mínima universal para más de 35.000 adultos mayores. El programa ¿cómo se llama de que se les adjudicó la propiedad que tenían años de no recibir, de residir ahí y no tener propiedades. El hecho de la alfabetización, ya no hablemos ahora del programa de entrega de útiles y la generación de empleos, de más de 500.000 de empleos que este proyecto generó, entre directos e indirectos. Porque me van a decir siempre, ya va otra vez con los uniformes. No, fueron más de 200 proyectos que se ejecutaron de beneficio directo para la población. Entonces, ¿considera usted que el problema estuvo en que el FMLN no cacaraqueó lo suficiente, digamos, los proyectos que nacieron durante sus administraciones? Tú acabas de decir la palabra mágica, no cacaraqueamos como era debido hacerlo para que la gente se adueñara de esos proyectos y los defendiera adecuadamente y no se dejara convencer por espejitos y le quitaran el valor real que tenía en sus manos. Eso es lo que se refería a Lourdes. Se lo han sacado un poco de contexto, pero ese es fundamentalmente el tema. Muy bien, les queremos agradecer esta mañana. Gracias, Yancy Urbina, por estar acá y por atender nuestro llamado a visitarnos aquí en Hechos AM. Gracias también a Shafiq Handal, sabemos que está convaleciente, pero que ha atendido también nuestra invitación. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Manuel. Un buen día a toda la población que ha tenido la amabilidad de sintonizarnos. Bueno, muchas gracias, Manuel. Y es convaleciente, pero no de COVID ni nada por el estilo. Es una operación de rodilla de una lesión de los tiempos de la guerra. Pero aquí estamos siempre. Muy bien, muchas gracias. Bien, nosotros vamos a una pausa comercial, cerramos así el espacio de la entrevista correspondiente a este día jueves. Vamos a la pausa y cuando volvamos, más de Noticiero Hechos AM. Sigue con nosotros, volvemos enseguida.